Hola alumnos de sexto semestre. Les saluda el maestro Samuel Hernández Baltasar, titular de la materia de cálculo integral. En esta ocasión les estaré mostrando los siguientes subtemas dentro del tema de integrales indefinidas. El primer subtema que vamos a ver se llama antiderivada. Posteriormente estaremos viendo los elementos que integran una integral indefinida. Después les estaré mostrando el subtema de integrales de funciones algebraicas. Por último, estaremos viendo 4 ejemplos de cómo obtener integrales indefinidas. Comenzamos. Antiderivada. La antiderivación o antidiferenciación es una operación que se realiza sobre funciones. La antiderivación es la operación inversa de la diferenciación. Definición. Una función f mayúscula es una antiderivada o primitiva de la función f minúscula en un intervalo cerrado a, b si la derivada de f mayúscula en x es igual a f minúscula en x para todo valor de x que pertenece en el intervalo cerrado a, b. ¿Qué acabo de decir? Veamos los siguientes ejemplos. Tengo mi función f minúscula, mi antiderivada que es la f mayúscula, y aquí vamos a comprobar. Si tengo como f minúscula el 1, ¿quién será mi f mayúscula tal que al derivarla me dé ese 1? Pues eso no es más que la f mayúscula en x sea x. Comprobando, si derivo la f mayúscula que se llama primitiva de la función o antiderivada, no me quedaría más que la derivada de la x, y eso vale 1, por lo tanto da igual a f minúscula. Segundo ejemplo, si tengo a f minúscula igual a 3x al cuadrado, ¿quién va a ser f mayúscula en x? Pues no es más que x al cubo. Comprobando, si yo derivo a f mayúscula, que no es más que la derivada de x al cubo, me va a quedar 3x al cuadrado, y eso es mi f minúscula. Tercer ejemplo, tengo a f minúscula igual a menos seno de x. ¿Quién va a ser f mayúscula? Pues no es más que el coseno de x, porque al derivar la f mayúscula, que no es más que la derivada del coseno, da exactamente menos el seno de x, y eso es f minúscula. Entonces, yo ando buscando una f minúscula, una f mayúscula, tal que al derivarla me dé f minúscula. Definamos la integral indefinida. Dice que es la integral de f minúscula en x de x, y esto es igual a f mayúscula en x más c. ¿Sí? Donde f minúscula se llama integrando, c es la constante de integración, de x identifica x como la variable de integración, y f de x más c se llama integración. Y de acuerdo a nuestra definición de integral indefinida, puedo llevar mis 3 ejemplos anteriores donde buscaba la antiderivada a la siguiente forma. La integral del 1 de x no es más que x más c, aquí está. La integral de 3x al cuadrado de x no es más que x al cubo más c. Y la integral de menos seno de x no es más que el coseno de x más c. Pero sería muy complejo estar buscando antiderivada para muchas o diversas e infinitas funciones que existen en el área de las matemáticas. Para ello, pues vamos a utilizar algunas fórmulas que me va a permitir o que nos va a permitir integrar de manera inmediata. Primero, sabemos que la integral indefinida es igual a f de x igual a f mayúscula más c. Para ello vamos a tener de entrada dos propiedades. Propiedad 1 dice que la integral de la suma o resta de dos o más funciones no es más que la suma o la resta de esas dos o más funciones. Propiedad 2.
La integral de una constante por una función en f de x no es más que sacas la constante e integras la función de f de x. Y te voy a mostrar las primeras tres fórmulas. Número 1. La integral de dx es igual a x más c. Número 2. La integral de k por dx es igual a k por x más c. Y esta, la número 3, la reina de todas. La integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. ¿Sí? También te voy a mostrar dos propiedades o dos reglas de los exponentes y los radicales. La primera dice que si tienes algo parecido a x a la menos n, lo puedes ver como 1 entre x a la n. Y viceversa, 1 entre x a la n es lo mismo que x a la menos n. La número 2. La raíz enésima de x a la m lo puedes ver como x a la m sobre n. Es decir, toda función que tenga que ver con raíces la puedes transformar a esa función a una potencia fraccionaria, donde la potencia fraccionaria, su numerador es la potencia de lo que tiene tu función y el denominador no va a ser más que el tipo de raíz que tienes. Vayamos con estos elementos a integrar las siguientes funciones. Ejemplo 1. Queremos obtener la integral de 16x a la 7 de x. De acuerdo a mi segunda propiedad, si tengo una constante, sale la constante. Y nos va a quedar. Sale el 16 y nos queda la integral de x a la 7 de x. Y esto es igual a, sale el 16 y nos queda la integral de x a la 7, pues no es más que la fórmula número 3. Quedaría como x a la 7 más 1 entre 7 más 1. 16 por x a la 7 más 1 entre 7 más 1 más c. Y eso es lo mismo que 16 a la x a la 8 entre 8. Y 16 entre 8 me da 2 por x a la 8 más c. Por lo tanto, la integral de 16x a la 7 de x no es más que 2x a la 8 más c. Segundo ejemplo. La integral de 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado de x no es más que, sale el 3 de acuerdo a la propiedad número 2. ¿De quién? De la integral de la raíz cúbica de x al cuadrado de x. Pero como tengo una raíz, puedo aplicar la segunda propiedad de los exponentes radicales, quedándome de la siguiente forma. 3 por la integral de x, la potencia de 2, queda como numerador y el tipo de raíz es 3, queda como denominador. X a la 2 tercio de x. Y de acuerdo a la regla, a la fórmula número 3 de integrales inmediata me va a quedar 3 por x a la 2 tercio más 1, aquí está, entre 2 tercios más 1, más c. Y esto es igual a 3 por 2 tercios más 1 me da 5 tercios entre 5 tercios más c. ¿Por qué? Porque un entero tienes 3 tercios más 2, 5 tercios. Ok. Y me va a quedar entonces, cuando tengas una división con un número fraccionario, esto lo puedes reescribir al lado, por ejemplo, del 3, escribiéndola de manera recíproca. Si tengo 5 tercios me va a quedar 3 quintos. Y entonces me va a quedar 3 por 3 quintos por x a la 5 tercios más c. Y si multiplicamos 3 por 3 quintos me va a quedar 3 por 3, 9 quintos. X a la 5 tercios más 3. Pero como ya no lo voy a usar, lo voy a regresar de acuerdo a la segunda propiedad, quedándome el tipo de raíz, el numerador, y la potencia, el numerador, y me va a quedar 9 quintos de la raíz, ¿qué? Cúbica de x a la 5 más c. Por lo tanto, la integral de 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado de x es 9 quintos de la raíz cúbica de x a la 5 más c. Tercer ejemplo. La integral de 12 entre x a la 7 de x. Sale el 12 y me queda la integral de, como el x a la 7 está abajo, aplico la propiedad número 1 de los
exponentes y radicales. Dice que si tienes 1 entre x a la n, sube como x a la menos n. Solo cambia la potencia, quedándome como 12 la integral de x a la menos 7 de x. Por la regla número 3 de integrales me va a quedar que es 12 por x a la menos 7 más 1 entre menos 7 más 1 más c. Y esto es igual a 12 por x a la menos 6 entre menos 6. Menos 7 más 1 da menos 6. Y dividimos 12 entre menos 6 da menos 2. Y aquí el más c. Menos 2, x a la menos 6, ya no lo voy a usar, lo regreso. X a la menos 6 es lo mismo que 1 entre x a la 6, aquí está. Por último multiplico, menos por más da menos, 2 por 1, 2 entre x a la 6 más c. Por lo tanto, la integral de 12 entre x a la 7 de x vale menos 2 entre x a la 6 más c. Último ejemplo. La integral de 6x a la quinta menos 4x al cuadrado más 3x menos 1, todo en dx, nos dice la propiedad número 1. ¿Cuántas funciones tiene? 4. 4 integrales. Separas cada término a una integral y me va a quedar la integral de 6x a la quinta de x menos la integral de 4x al cuadrado de x más la integral de 3x de x menos la integral de 1 de x. 4 integral. La propiedad 2 dice que salen las constantes. Sale el 6, integral de x a la quinta de x, sale el 4, menos 4, integral de x al cuadrado de x, más sale el 3, integral de x, menos el 1 sale, pero no se escribe, pero ahí está, integral de dx. Y aplicamos la regla o la fórmula de integración número 3, quedándome lo siguiente. 6 por la integral de x a la 5 de x me va a quedar x a la 5 más 1 entre 5 más 1. Menos 4 por la integral de x al cuadrado es x al cuadrado más 1 entre 2 más 1. Más 3 por la integral de x es la potencia 1, x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Menos la integral, la fórmula de integral número 1 dice que la integral de dx vale x más c. Todas llevan un más c, pero por regla se escribe solo una y la escribe siempre al final. Y entonces me va a quedar x a la 5 más 1 da 6. X a la 6 me va a quedar 6 por x a la 6 entre 6. Menos 4, x a la 2 más 1, x a la 3 sobre 3. Por 3, x a la 1 más 1 da 2, x a la 2 entre 2 menos x más c. Dividimos 6 entre 6, solo queda x a la 6. Menos 4 tercios de x al cubo, más 3 medios de x al cuadrado, menos x más c. Por lo tanto, la integral de 6x a la quinta menos 4x al cuadrado más 3x menos 1 de x es x a la 6 menos 4x al cubo entre 3 más 3x al cuadrado entre 2 menos x más c. Por el momento te mostré lo que son antiderivadas, la definición de una integral indefinida, propiedades de la integral indefinida, 3 fórmulas de integrales inmediatas, 2 reglas de los exponentes radicales y la resolución de 4 ejemplos. Antes de despedirme, te invito a suscribirte al canal de YouTube Samuel Baltasar, en el que encontrarás diversos temas de apoyo para tu materia. Por el momento es todo. Espero que este tutorial te sea de mucha ayuda. Gracias.